a pie de calle para informarles de los asuntos de los que más se habla esta semana. Hoy les avanzamos todas las novedades del Hipódromo Costa del Sol, en el que el Ayuntamiento ha recuperado la titularidad de su suelo. También les avanzamos esos dos premios que la Federación Española de Municipios y Provincias ha entregado a Mijas. Y les informamos de las últimas actuaciones llevadas aquí, en el Camino Campanales, que continúa en obras. ¡Empezamos! Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, alcalde, parece que después de años de arduo trabajo, estos suelos que pisamos, los del Hipódromo Costa del Sol, van a poder pasar de nuevo a la titularidad del Ayuntamiento de Mijas, titularidad municipal, ¿no? Pues sí, efectivamente, para mí uno de los logros más importantes de este mandato es poder haber recuperado la posesión de los terrenos del hipódromo, ¿no? Hablamos de 300.000 metros cuadrados que comprenden toda esta instalación deportiva, que bueno, van a poder ser recuperados para la ciudad, para el municipio, y que de hecho hemos evitado que caigan en manos de terceros, ¿no? El riesgo que tienen, uno de los grandes riesgos que tiene un concurso de acreedores es que por parte de la administradora concursal su principal objetivo es que los acreedores cobren, y para ello, si es necesario, puede vender, en este caso, los terrenos de los cuales dispone para poder hacer frente a todas esas deudas, ¿no? Pero bueno, por parte del Ayuntamiento se ha hecho, yo creo que una gestión muy responsable. En estos últimos 4 años hemos conseguido varios hitos importantes que nos han llevado a esta situación. El primero de ellos ha sido, sin lugar a dudas, el adquirir el 100% de lo que era la empresa pública que gestionaba el hipódromo, que es Recursos Turísticos. Ahí teníamos una participación dividida entre Ayuntamiento de Mijas y Unicaja. Llegamos a un acuerdo con Unicaja, no sin pocas reuniones, no sin falta de negociación, sino fue un arduo trabajo también. Llegamos a ese acuerdo y eso nos ha posibilitado, ya como principal y único, en este caso administrador de la empresa de Recursos Turísticos, bueno, pues seguir avanzando hasta llegar a esta última semana, donde firmábamos el acta de toma de posesión de los 300.000 metros cuadrados que comprenden toda instalación deportiva, y que bueno, ahora pues podemos hablar no solo de qué hemos hecho mal para llegar hasta aquí, lo cual es bueno que lo analicemos para que no se vuelva a repetir, y qué es lo que tenemos que empezar a tratar de cara al futuro, para que lo que hagamos aquí no volvamos a equivocarnos desde el ayuntamiento, independientemente de quienes estuvieran gobernando. Y ¿Qué se hizo mal, alcalde? Bueno, se tomaron varias malas decisiones, ¿no? La principal de ellas fue en la época, obviamente, del Partido Popular y del señor Nozal. Aquí, cuando entró el Partido Popular al gobierno en 2011 con mayoría absoluta, tomaron posesión, obviamente, de la empresa pública Recursos Turísticos, nombraron como consejera delegada a la señora Lourdes Burgos, y bueno, pues se tomaron malas decisiones, y sobre todo decisiones que no tenían ningún sentido, que al final llevaron a esta situación, ¿no? Algunas de ellas incluso todavía no se pueden comentar porque están inmersas en procesos judiciales paralelos que habrá que ir resolviendo, y de los cuales también tendrán que ir dando cuenta quienes participaron en ello, pero de otras sí podemos hablar porque ya han concluido, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de, bueno, pues de permitir o consentir que se construyera un karting en un suelo de equipamiento, en una zona verde, sin licencia de obra, por un alquiler irrisorio por 20 años, que obviamente después a posteriori pues se tuvo que cerrar, y que obviamente se tuvo que depurar responsabilidades en ese aspecto, ¿no? Eso obviamente, de eso pueden dar buena cuenta los señores del Partido Popular, ¿no? Pero al mismo tiempo fueron incapaces de ver cómo se iba acumulando una deuda de hasta 4 millones de euros desde 2011, que fue cuando ellos entraron al gobierno, hasta que se empezó a trabajar, en este caso, en el concurso de acreedores, ¿no? Ahí pasaron unos años, un itinerario en el que había una dejadez total, y creo que también una falta de disposición por parte del gobierno de aquel entonces de dar solución a la problemática que había aquí en el hipódromo, y no supieron reconducir el proyecto, ¿no? Eso llevó a la situación de abandono en la cual estamos hoy. En el momento que entra una administradora concursal, el ayuntamiento deja de tener de alguna manera disposición de todo esto, y no podíamos tocar nada hasta esta pasada semana, ¿no? Que es cuando vamos a poder empezar a recuperar este terreno y algunos trabajos que ahora también comentaremos que ya tenemos previstos para ir acometiendo, ¿no? Y si a eso le sumas, pues bueno, pues un mercadillo de segunda mano que se organizaba aquí
de manera irregular, en el que las cuotas que se cobraban, pues dudosamente se sabía a dónde iban dirigidas, ni cómo se cobraban, porque obviamente no aparecían registradas tampoco en ningún sitio. Pues al final son cuestiones que van sumando y que nos llevan a la situación en la que hemos desencadenado hoy, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es bueno que lo recordemos, sobre todo para que sepan los vecinos de Mijas en manos de quién estábamos administrados, pero ahora lo importante es que hemos conseguido recuperar esos 300.000 metros y que desde luego tenemos un proyecto muy ilusionante por delante. A mí me emociona el pensar qué podemos hacer aquí ahora y cómo podemos poner a disposición de los mijeños y las mijeñas pues este grandísimo espacio, que recordemos es equipamiento deportivo y que por lo tanto no podemos desperdiciar en otros usos, ¿no? Y esto valga de paso también para aquellos que, bueno, pues hace algunos años decían que aquí pues sería un sitio magnífico para hacer una ciudad deportiva, pero que ahora, cuando ya no están en el gobierno tampoco, y hablo otra vez del Partido Popular, dicen que bueno, que el Gran Parque lo podríamos hacer aquí, ¿no? Obviamente aquí no podríamos hacer el Gran Parque porque sería desperdiciar un equipamiento deportivo, que donde vamos a hacer el Gran Parque, como es zona verde, no podríamos hacer, ¿no? No tiene ningún sentido lo que proyecta el señor Nozal, y además me sorprende mucho, porque ellos desde 2018 vienen hablando de que este terreno y este espacio se debería de utilizar para instalaciones deportivas, y en Mijas, desde luego, de instalaciones deportivas no es que andemos sobrados precisamente. Alcalde, ya metidos en materia, ¿cuál es el proyecto en concreto que se plantea para esa ciudad deportiva que se quiere construir aquí en esta zona? Bueno, ahora vamos a entrar en un proceso de participación. Queremos, como he dicho antes, no volver a equivocarnos. En lo que hagamos aquí tenemos que acertar 100%, no volver a caer en errores. Y para eso estamos diseñando un concurso de ideas en el que hagamos partícipe a los partidos políticos, a la corporación, por supuesto, a todos aquellos representantes de la sociedad mijeña, empresas que puedan tener un interés y que puedan aportar opiniones al respecto para el diseño y la organización de lo que podamos hacer aquí. Y en ese concurso de ideas, aunque se nos alargue el procedimiento, obviamente, final de cómo quede este terreno, pero nos va a servir para estudiar mucho mejor qué vamos a hacer aquí. Pero en cualquier caso, estamos hablando del cómo, porque al final el uso definitivo sí tenemos claro que tiene que ser uso deportivo. Porque así también está catalogado el suelo. Sí, pero al final es bueno que eso también quede claro por parte de la ciudadanía, para la ciudadanía, para que no caigamos en posibles engaños, ¿no? O errores, ¿no? El cómo utilizar ese espacio para uso deportivo plenamente nos va a posibilitar descargar las instalaciones deportivas que tenemos masificadas en las lagunas, ampliar las instalaciones deportivas que nos hacen falta en otros núcleos urbanos, como puede ser el Acal o incluso en Mijas Pueblo. La especial ubicación que tiene el hipódromo aquí en el centro prácticamente del término municipal va a posibilitar que estemos en una zona muy bien comunicada. Imagínate, ¿no? Si aquí pudiéramos hacer 4 o 5 campos de fútbol, varias pistas de baloncesto, de pádel, de tenis, instalaciones deportivas de índole con pabellones para poder hacer cualquier tipo de disciplina, ¿no? Y si a eso le suma otras que podamos ir sumando, hablando también con los clubes del municipio, viendo también cuáles son sus necesidades, hablamos que podemos solucionar perfectamente las necesidades deportivas del municipio para los próximos 20 años. El deporte cada vez es algo que está más en auge y que desde luego por parte del ayuntamiento estamos preocupados también de cómo dar respuesta a esa situación, ¿no? Aunque estamos pendientes de ampliar la ciudad deportiva de Las Lagunas, estamos trabajando en la ampliación de las instalaciones deportivas en la Cala con la nueva piscina y también con otras instalaciones que se utilizarán para diferentes disciplinas, pero está claro que ahí vamos solucionando los problemas a corto o medio plazo, ¿no? Quizá lo que nos falta es como en su momento, cuando se creó la ciudad deportiva de Las Lagunas. Yo lo recuerdo cuando era pequeño y tenía que, en esos años me acuerdo que las clases de natación se daban en las piscinas del Albero mediante un acuerdo que hacía el ayuntamiento con la urbanización. Cuando se creó la ciudad deportiva de Las Lagunas, aquello parecía de otro planeta, ¿no? Obviamente, casi 30 años después se nos han quedado pequeñas, ¿no? Pero precisamente ese salto que dimos en entonces hay que volver a darlo, y obviamente en una ciudad que cada año crece en 3.000 habitantes, donde tenemos una población joven enorme, tenemos 12.000 alumnos y alumnas en colegios y en secundaria, que obviamente son los principales valedores del deporte porque practican deporte prácticamente en su totalidad, ¿no? Pues necesitan tener espacio para poder hacerlo dignamente y además no tener que hacerlo en instalaciones privadas, sino que lo hagan en unas instalaciones públicas y gestionadas por su ayuntamiento.
De hecho, se podrían aprovechar diferentes instalaciones de las que ya están levantadas aquí. Sí, eso es algo que precisamente tendremos que ir valorando, ¿no? Qué podemos aprovechar de lo existente, qué podemos transformar en el proyecto que vayamos diseñando en el futuro. Por eso es algo que tenemos ahora que ir viendo con detenimiento, ¿no? Sin caer en errores, ¿no? Precisamente esta semana ya hemos tenido una primera reunión dentro del departamento técnico del ayuntamiento, donde hemos ido poniendo las prioridades de la hoja de ruta que tenemos que seguir ahora. Ahora, obviamente, aquí no hay excusas, ¿no? Lo que pasa aquí dentro de las instalaciones del hipódromo es responsabilidad nuestra y por lo tanto tendremos que hacernos cargo, ¿no? Una de las primeras decisiones que vamos a tomar esta semana es revisar todo el cierre perimetral de la instalación para evitar que haya intrusismo, para evitar que haya entradas y salidas de un espacio que obviamente tiene que estar cerrado y acotado, principalmente porque no es seguro. Porque ahora ya sí vosotros os podéis hacer cargo de la seguridad, hasta ahora era imposible. Hasta ahora es que había una administradora concursal que era la responsable. Ahora nosotros, al tomar posesión y firmar las actas como hicimos hace unos días, nosotros somos los principales responsables y únicos de lo que aquí ocurra, ¿no? Por lo tanto, vamos a proceder a ese cierre perimetral, habrá un control de acceso, vamos a ir poco a poco también delimitando y sobre todo gestionando muy bien quiénes entran y quiénes salen aquí en estas instalaciones, y a partir de entonces, bueno, pues vamos a tener una reunión también con el resto de departamentos municipales, ¿no? Tendremos que hacer partícipe desde Policía Local, desde el Departamento de Informática, porque queremos poner un circuito cerrado de videovigilancia. Habrá que hablar obviamente con los compañeros de servicio operativo para acometer las mejoras, sobre todo en el cierre perimetral y en la garita de entrada. Tendremos también que contar con los compañeros que se encargan de los suministros, de electricidad, de agua. También los departamentos de patrimonio y asesoría jurídica tendrán que ver también los trabajos que tengan que llegar a acuerdos de negociación con quienes son los dueños de algunos de los locales que todavía aquí están dentro, porque son de propiedad privada, y con ellos también tendremos que ir renegociando la situación, ¿no? Es decir, hemos dado un paso importante, un paso además definitivo, pero es cierto que todavía tenemos un camino por delante importante, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido un punto de inflexión en el momento que ya nosotros tenemos la posesión de todo. Ahora podemos empezar a diseñar qué queremos hacer en el futuro y, mientras tanto, ir organizando todo esto para que bueno, pues la situación del hipódromo no sea esa que tenemos ahora, ¿no? De abandono, ¿no? Y también de alguna manera explicarle a la ciudadanía que eso no ha sido casual, que eso ha venido de una mala gestión que empezó en 2011 y sobre todo de una situación que hemos resuelto ahora por fin en 2023. ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que se empiece a actuar aquí, ya de una manera firme de construcción de esa ciudad deportiva? Yo, como poco, calculo 3 años, ¿eh? Para empezar a, digamos, que empiece una obra y se transforme el entorno. ¿Ya con un ¿no? proyecto, una redacción de ese proyecto? No creo que sea antes, porque obviamente hablamos de que hay que depurar jurídicamente pues, locales privados, situación de gente que tiene un contrato antiguo que habrá que regularizar, los suministros que habrá que irlos regularizando, tenemos algunas boxes y algunas instalaciones que están ocupadas sin ningún tipo de contrato, por lo tanto tendremos que iniciar expedientes de desahucio. Ese concurso de ideas, que nos llevará como mínimo un año, nos va a posibilitar recoger buenos proyectos que después decidiremos haciendo partícipe a la ciudadanía mijeña. Cuando tengamos ese proyecto y lo concretemos, después a posteriori tendremos que sacarlo a licitación, empezar la obra. Es decir, hablamos de un proceso todavía largo y es bueno que la gente sepa que administrativamente las cosas no son precisamente sencillas y sobre todo viendo de dónde partíamos. Pero lo que sí es cierto es que ahora tenemos un recorrido por delante. Claro, hace apenas unos años no sabíamos a dónde podía llevarnos esta situación. De hecho, a mí lo que más me preocupaba es que viniera un tercero, un fondo de inversión, se quedara con estas instalaciones y el ayuntamiento perdiera, para nosotros lo que creo, un patrimonio de valor incalculable, ¿no? Porque independientemente del coste del valor catastral o de la importancia que tenga, el número de metros creo que es algo también simbólico, ¿no? Tendremos que olvidarnos de lo que era el hipódromo y ahora destinarlo, bueno, pues a algo que creo que siempre va a funcionar en una ciudad joven, dinámica como la nuestra, y es el deporte. Pues mucha suerte, alcalde, porque el proyecto es ilusionante, ¿no? Sí, sí, lo es, y lo vamos a ver. Pues nada, que sea más pronto que tarde. Dejamos aquí este suelo que ya por fin podemos decir que es de titularidad municipal y nos vamos hasta otro punto del municipio para seguir hablando de más temas de actualidad. ¿Vamos?
Hace unas semanas veníamos aquí también a las obras que se están llevando a cabo en el Camino Campanales para hablar sobre todo de la mejora que suponía en cuanto al tráfico rodado y a seguridad vial. Hoy, junto al cauce del arroyo, hablamos de otro aspecto que contempla esta actuación y es la mejora de la evacuación de las aguas, y lo vemos con la implantación ya de este gran marco, ¿no, alcalde? Sí, se ve claramente, ¿no? Cómo se va a garantizar precisamente que se salve la situación de inundabilidad que teníamos en esta zona y además que bueno, tenía bastante preocupados a los vecinos tanto de la Vega del Cañadón como toda la zona de Fincar Malagueño, toda esta zona más pegada al río Fuengirola y Comenaro, y que desde luego bueno, pues forma parte de esa gran obra, esa gran infraestructura que se está acometiendo aquí en esta zona, ¿no? Recordemos que es una obra que está prevista que dure unos 6 meses, podemos andar en torno al 40%, casi 50% de ejecución. Por lo cual va en tiempo y forma, ¿no? Sí, va en tiempo y forma y además, como podemos ver, hay un amplio despliegue de trabajadores que están haciendo sus tareas, ¿no? Obviamente, la parte fundamental para nosotros era salvar la situación de inundabilidad, pero una parte obviamente que ya hemos comentado alguna que otra vez, bueno, pues la zona, en este caso de movilidad y cómo se va a distribuir el tráfico en este cruce tan peligroso de Camino de Coín a la altura de la Venta de la Morena y el Hoyo 19, y que en cualquier caso, bueno, va a cambiar drásticamente la manera en la que se circulaba por este entorno, ¿no? Es creando una gran rotonda, ¿no? Es una gran rotonda con varios ramales, una zona muy concurrida de vehículos, son algo menos de las 10 de la mañana y vemos como todavía hay un amplio volumen de tráfico. Yo paso por aquí todos los días porque vivo un poco más arriba y bueno, por la mañana a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, hay ya largas caravanas también de vehículos que pasan por aquí y obviamente es una obra muy necesaria, ¿no? Además, creo que sobre todo, y es lo que tiene que dar más garantía a los vecinos y a las vecinas de Mija, es que es una obra obviamente que está hecha por ingenieros municipales o diseñada por ingenieros municipales, obviamente avalada por quienes también están desarrollando la obra, que es una empresa completamente profesional como es Guamar, que al mismo tiempo ha sido también quien fue la adjudicataria del anterior ramal de la conexión de Miguel Hernández con Ampa Las Caracolas, y que obviamente el resultado pues fue excepcional, ¿no? Ya son muchos los vecinos que hoy, como no pueden pasar por Camino Campanales, toman aquella alternativa, ¿no? Y esto lo digo porque, bueno, como suele ocurrir, sobre todo cuando se acercan las elecciones, los partidos de la oposición y especialmente el Partido Popular y el señor Nozal se atreve a, bueno, pues a venir hasta aquí, a hacer unas apreciaciones sin ningún tipo de sentido ni ningún tipo de aspecto técnico sobre cómo se está ejecutando una obra que obviamente diseñan ingenieros preparados y habilitados para ello, ¿no? Ni siquiera yo obviamente diseño la obra, ni siquiera el concejal, ni siquiera nadie del equipo de gobierno, lo diseñan técnicos que obviamente son los que saben, ¿no? Y obviamente nos tenemos que fiar de esos aspectos técnicos, ¿no? Pero como siempre, el señor Nozal parece saber más incluso que los ingenieros y de hecho, bueno, pues al final lo que hace, sinceramente, es quedar en ridículo, ¿no? Creo que esta obra no solo es necesaria, sino que encima se ha hecho con el consenso de los vecinos. Hay que agradecerles también a todos aquellos propietarios que se han visto afectados por expropiaciones la comprensión que han tenido para poder desarrollar esta obra. Creo que quizá uno de los principales hándicaps que ha tenido después de casi 20 años hablando de ella, de por qué no se llevaba a cabo, era la falta de consenso con los propietarios para poder ejecutarla y al mismo tiempo la falta de disposición y marcar prioridades dentro del equipo de gobiernos anteriores. Y bueno, para mí es una de las obras más importantes que se está cometiendo ahora recientemente en el municipio. Tenemos algunas más en marcha, porque obviamente aunque haya elecciones en mayo, nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando a posteriori, porque obviamente el municipio no puede pararse porque haya elecciones, ¿no? Eso, igual que cuando uno va a estudiar un examen, estudia antes, durante y el último día. Hay que estudiar durante todos los días para sacar buena nota, ¿no? Y eso al final es lo que estamos haciendo desde el equipo de gobierno. Desde hace 4 años no hacemos otra cosa más que trabajar y vamos a seguir trabajando pues tanto el día de las elecciones y por supuesto después cuando revalidemos el gobierno. Alcalde, hablamos de la primera fase del desdoblamiento del Camino Campanales, que va desde aquí, desde la Venta de la Morena hasta la fábrica de talco, aproximadamente con una inversión de 2,1 millones de euros, pero hay una segunda fase planteada, ¿no?
Hay varias fases más planteadas que van a afectar a este entorno. Una de ellas va a ser el desdoblamiento del tramo que va desde donde estamos, aquí en Venta la Morena y Hoyo 19, hasta las rotondas víctimas del terrorismo, o hasta también la rotonda que se ha creado nueva con la conexión con Miguel Hernández y Ampalas Caracola. Ahí, bueno, la idea es que se desdoble el paso, que tengamos iluminación, que tengamos aceras y que se incorpore a la zona ya urbanizada del casco urbano, ¿no? Ese es un poco el planteamiento de cara al futuro, ¿no? Igualmente, la fase que, digamos, se amplíe aquí en Camino Campanales hasta la fábrica de talco, para entendernos, con calle Doronja, pues a partir de ahí hacia arriba también se irá provocando nuevos desdoblamientos hasta llegar en el futuro hasta la avenida de Mijas. Es decir, hablamos de una conexión completa y una recuperación completa, sobre todo de la movilidad en este entorno, y creemos, por supuesto, que es importante, ¿no? De hecho, desde aquí también quiero pedir disculpas a algunos vecinos que obviamente se tienen que buscar alternativas, porque ahora mismo las dos principales vías de evacuación de la zona norte, ¿no?, del municipio salen bien por Camino de Coín o Avenida Andalucía, o bien por la avenida Miguel Hernández, en este caso cruzando el barrio de María Zambrano, sector 31, ¿no? De hecho, en algún cruce hemos tenido que habilitar unos pivotes, porque debido al alto volumen de tráfico que ahora hay en esa avenida, para evitar cruces que lo que hacen es ralentizar el tráfico e incluso provocar accidentes, bueno, se han colocado con un informe de tráfico precisamente para que discurra el tráfico mucho más fluido. De hecho, así lo está haciendo, y de hecho desde que se colocaron no ha habido ni un solo percance ni accidente en ese barrio, ¿no? Así que al final, bueno, se toman decisiones de movilidad en el tráfico de manera global en un núcleo que al final está muy colmatado, como es Las Lagunas, y obviamente cuando se reabra el Camino de Campanales podremos volver a la normalidad en el resto de viales que tiene el municipio, y en concreto Las Lagunas. Alcalde, ya que venimos del hipódromo, el siguiente proyecto sería la unión de esta zona con el Gran Parque y el hipódromo, ¿no?, a través de un gran puente. Exactamente, hay previsto dos puentes que van a conectar directamente con la zona del hipódromo, de Cerro del Águila y del futuro Gran Parque, al que tendremos que buscar ya por fin una denominación para dejar de llamarlo Gran Parque, aunque lo siga siendo. Y bueno, esa sin duda va a ser una de los grandes cierres de las fases que va a tener este proyecto, ¿no? Las Lagunas es un núcleo que sigue creciendo, que cada día pues somos más personas, hay más vehículos, además es una zona de conexión directa con la zona del Guadalhorce, ya que muchos pasan por aquí también para conectar con la costa, y obviamente pues bueno, ojalá muchas de estas obras hubieran estado iniciadas en mandatos anteriores, porque así no tendríamos que acometerlas todas en este mandato o en el que viene, pero bueno, por suerte este equipo de gobierno está resolviendo esas demandas y estamos convencidos que en los próximos años todas esas se llevarán a cabo, porque los proyectos ya los tenemos, los informes técnicos ya los tenemos, los informes de diferentes departamentos también de la Junta de Andalucía sectoriales también los tenemos. En definitiva, tenemos solvencia técnica, y eso quiere decir que al final los proyectos se llevarán a cabo. Bueno, estamos hablando de que estas obras terminarían a finales de mayo o principios de junio, si mal no me Esa es sale la la fecha cuenta. prevista, finales de mayo, principios de junio. Bueno, pues esperemos que así sea. Los pocos minutos que nos quedan los vamos a dejar para hablar de otro tema, de asuntos sociales. ¿Vamos? La Federación Española de Municipios y Provincias premia a Mijas por partida doble. La entidad reconoce el trabajo que se viene haciendo en el municipio contra el absentismo escolar y la mejora en los colegios de primaria y secundaria de Mijas. Alcalde, enhorabuena. Muchas gracias. Además, porque sois el único municipio de España premiado por partida doble, como decía. Efectivamente, hay dos categorías, una en la que se nos premia por el trabajo que se hace en la lucha contra el absentismo escolar, donde bueno, principalmente hemos evolucionado considerablemente desde el año 2015, donde teníamos algo más de 400 casos de absentismo localizados en el municipio, y bueno, pues algunos años después, 8 años después, y sobre todo en estos últimos 4 años, el esfuerzo que se ha hecho en la Comisión de Absentismo, pues hemos conseguido llegar a una tasa que apenas llega en enero de 2023 a los 33 casos, lo que supone el 0,2% de los 12.000 alumnos y alumnas que tenemos en Mijas. O sea, todos esos resueltos, todos esos niños han vuelto a clase. Exactamente, han vuelto a clase.
o bueno, pues incluso otros casos de absentismo que habrán surgido en estos últimos 8 años de jóvenes que se han incorporado también a clases en colegios de primaria, pues se han solucionado también porque se han abordado desde la Comisión de Absentismo, donde se hace partícipe desde la Coordina de Servicios Sociales, pero se hace partícipe, por supuesto, al Departamento de Educación, a las direcciones de los centros educativos de Mijas, tanto de primaria como de secundaria, y donde también se cuenta con una figura que es fundamental en la lucha contra el absentismo, que es el agente tutor. El agente tutor, además, ha sido el principal causante de que hayamos tenido el segundo premio, que ha sido en ese programa de la convivencia en los centros escolares, que ha mejorado considerablemente. De hecho, en los últimos años habíamos detectado por parte de las propias direcciones de los centros, de los AMPA, cómo nos trasladaban la preocupación por la creciente acritud con la que se encontraban ciertos casos dentro de los centros escolares, ¿no? Y bueno, pues precisamente gracias a la gestión del agente tutor y gracias a la gestión del resto de agentes de la comunidad educativa en general, bueno, pues hemos logrado también este segundo reconocimiento. Para nosotros es un orgullo al final que la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el ente donde estamos todos los ayuntamientos de España, 8.000 ayuntamientos, te reconozca como ejemplo de buenas prácticas para el resto de ayuntamientos, reconocidos además por nosotros mismos, al fin y al cabo, ¿no? Dentro de los propios ayuntamientos, donde obviamente hay ayuntamientos de todos los signos políticos. Es un orgullo, yo creo que es el de los mayores reconocimientos y más objetivos que se le puede dar a un municipio, ¿no? Si de hecho, otros municipios, están copiando esas medidas, como la del agente tutor, el programa de prevención de suicidios. Efectivamente, al final, este tipo de premios se llaman premios a las buenas prácticas. ¿Y para qué sirven? Pues vamos a ponerlo al revés, ¿no? Para no creérnoslo demasiado, ¿no? Pero si otro municipio es el que obtiene ese galardón, nosotros lo vemos como una referencia, ¿no? Si hay un ayuntamiento en Islas Baleares que está impulsando un proyecto como el agente tutor, que fue donde empezó originalmente, hace ya algunas décadas, pues ese proyecto se ha ido poco a poco trasladando a otros municipios, ¿no? En Mijas nosotros somos los referentes en la provincia de Málaga y ahora hay otros municipios de la costa que están copiando nuestro modelo. Pero obviamente siempre hay un germen, siempre hay un ayuntamiento que da el primer paso, que es un ejemplo de buenas prácticas. Al final, los ayuntamientos también jugamos mucho con la innovación dentro de nuestras competencias, en buscar nuevas maneras de acercar la gestión a la ciudadanía y sobre todo, bueno, obtener esos buenos datos cuando hablamos de cuestiones tan sensibles como es la escolarización de los menores en nuestro término municipal. Mijas es un municipio muy grande, unos 23.000 habitantes, 12.000 alumnos, hay pues casi 50 municipios en Málaga que no tienen 12.000 habitantes, así que para que dimensionemos la situación y el problema, pero gracias precisamente al compromiso de toda la comunidad educativa y de todos los componentes que han hecho posible eso, bueno, pues hemos logrado un reconocimiento que para nosotros es muy importante. Y desde aquí, bueno, hay que dar la enhorabuena a todos los que lo han hecho posible, principalmente al Departamento de Servicios Sociales, que se vuelca con este tipo de medidas y con estos casos. ¿Cómo se le ha tomado la comunidad educativa con la que os reuníais esta semana en esa comisión de seguimiento contra el absentismo? Bueno, la verdad que muy orgulloso. Al final ellos también son partícipes de ese tipo de situaciones. Ellos las viven en primera persona y bueno, los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Es cierto que todavía, bueno, tenemos 33 casos que tenemos que abordar, no nos podemos conformar. Nuestro reto es llegar a una tasa de absentismo que sea cero. Que sea cero. Ese 0,2 está genial, obviamente, y sobre todo viendo de dónde partíamos, pero obviamente tenemos que seguir trabajando, ¿no?, para seguir abordando el resto de problemas. Además, esos 33 casos casi todos están localizados en una misma zona y en un mismo problema social que tenemos en el término municipal, pero bueno, hay que saber intentar, pues, poner todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para que, independientemente de la situación social en la que se encuentre esa familia o esos padres, los niños no sean quienes lo paguen y tengan las mismas oportunidades que el resto de niños del municipio, ¿no? Eso para un ayuntamiento, para el Departamento de Servicios Sociales, para el resto de compañeros y compañeras, pues lo más importante. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Este tipo de reconocimientos nos viene muy bien porque nos ayudan a seguir trabajando en la misma línea. Igual que hace un año pues recibíamos ese premio a la gobernanza local, en este caso por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, por la gestión de la pandemia. Bueno, pues este nuevo reconocimiento por la Federación Española pues viene bien para no conformarnos, pero para seguir trabajando en la misma línea y seguir ilusionados con el esfuerzo que se está haciendo. Pues alcalde, lo dicho, enhorabuena, se nos acaba el tiempo. La semana que viene más. ¿Nos vemos? Gracias.
Pues nada, buen fin de semana. A vosotros también les deseo buen fin de semana y lo dicho, el próximo viernes volveremos a salir en A Pie de Calle a las 9 en estreno antes del informativo y tras él a las 11 en repetición. Os esperamos, que pasen buen fin de semana, hasta pronto.